Bendiciones, mis amados hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Les saluda el pastor Cristian Bonifaz. Para mí es un gusto inmenso darles la bienvenida una vez más a este programa titulado Su palabra es suficiente. En medio del trabajo, en el día a día, en la familia, en cualquier circunstancia, debemos recordar lo que Dios dice en su palabra. Escribiré mi ley en sus corazones, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Jeremías 31:33. Así que aquí empezamos. ¿Hasta dónde puede llegar la dureza del corazón del hombre? ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros, como cristianos, frente a la palabra de Dios? Hay un versículo bíblico donde Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, expresa lo que siempre ha estado en su corazón, lo que siempre ha estado en el corazón de Dios desde que formó a su pueblo Israel, lo que ha estado en su corazón y Dios ha venido expresándolo a través de los profetas, pero que ahora el Hijo de Dios, hecho hombre, le declara a su pueblo. Creo yo personalmente que esta es la declaración más fuerte que Dios pudo haberle hecho al pueblo de Israel y que señala lo que vendrá futuro con su pueblo, Israel. De la misma manera, hay cosas que podemos aprender nosotros allí. Hay cosas escondidas que podemos nosotros sacar, que Dios nos permite entender, para poder nosotros vivir de manera que agrademos a Dios. El Señor viene hablando a su pueblo, el Señor viene diciendo cómo nosotros debemos vivir. Vale la pena prestar oído a la palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo, tome su Biblia y ábrala en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 37. El Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 37. Y quiero que abra ahí su Biblia y vamos a leer la bendita palabra de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios dice así. Lleva por título Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Oremos. Padre celestial, Padre bueno y misericordioso, háblame, dígale Señor, habla tú, Padre. Siembra tu palabra en mi corazón para que dé frutos. Tu palabra que nunca regresa vacía. Te pido que se siembre en mi corazón, Señor. Me despojo de toda vanidad, me despojo de todo estorbo, Señor, y pongo mi mente, mis sentidos para escuchar tu palabra, que se guarde en mi corazón y que dé fruto. Te lo pido en el nombre de Jesús, poderoso Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel. Alabado sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Hay tres cosas que hoy quiero compartirle, tres cosas que Cristo nos enseña en este pasaje bíblico, que lleva por título Lamento de Jesús sobre Jerusalén. Y es un lamento. Al leer esto, hermano, mi corazón se quebranta, porque es algo, hermano, que sale del corazón de Dios para su pueblo. Algo que Dios ha venido hablando ya a través de los profetas, algo que Dios ha venido explicándole a su pueblo una y otra vez, cuán grande ha sido la misericordia de Dios con Israel, cuán grande ha sido el amor de Dios para su pueblo.
Pero también, hermano, deja ver la terquedad que hay en el corazón del hombre. Tiene mucho que ver con nosotros. Y quiero que subraye la palabra que matas y que apedreas. Fíjese, yo quiero que note que estas dos palabras no se encuentran en pasado, sino en presente. No dice tú que matabas a los profetas, tú que apedreabas a los que te son enviados. No, sino le está diciendo tú que matas, o sea que todavía lo sigues haciendo. No has cambiado, es lo que le está diciendo el Señor a su pueblo. No has cambiado. Desde que empezó el Señor el trato con su siervo Abraham, desde que Dios llamó a Abraham, hasta que Cristo vino a esta tierra y se hizo hombre y nació como hombre, pasaron un poco más de 2000 años. Y en ese tiempo, en ese transcurso, en esos 2000 años y poco más que han pasado, Dios ha enviado a sus profetas, Dios ha enviado los jueces, Dios ha enviado, hermanos, sus siervos, uno tras otro, a hablar, a decirle al pueblo de Dios lo que debe hacer para vivir conforme a la voluntad de su Dios. Corregir vuestros malos caminos, les decía el Señor. Volveos vuestros rostros a mí, y yo me volveré a vosotros, decía el Señor a través de su profeta. Entonces han pasado más de 2000 años y Dios ha venido tratando y tratando con su pueblo. De la misma manera, hermano, ¿cuánto tiempo Dios ha venido tratando contigo? ¿Cuánto tiempo Dios ha venido tratando conmigo? ¿Cuánto tiempo se nos ha venido explicando y diciendo, hermano, ministro tras ministro, palabra tras palabra? Y Dios ha ido gastando ministros, así como en el pueblo de Israel Dios ha venido gastando profetas. Hasta que llegó el día, hermano, en el que vino el mismo Hijo de Dios. Se hizo hombre, caminó entre nosotros, nos enseñó a hacer la voluntad del Padre. ¿Pero qué hizo el pueblo? Lo rechazaron, a los suyos vino, pero no lo recibieron. Es más, planearon matarlo. Porque así, hermano, es el corazón del hombre, así es la dureza del corazón. Oídos cerrados. Y me recuerda, hermano, lo que dice en Lucas 9:20 al 18. Y el Señor cuenta la parábola del dueño de la viña y de los labradores malvados. Dice la palabra, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también golpearon y afrentándolo le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar a un tercer siervo, mas ellos también a este le echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos, o sea, la gente que estaba allí, incluyendo los fariseos, oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella, o sea, la roca, cayere, le desmenuzará. Fíjese lo que está diciendo. Ahí el Señor está adelantándose a lo que ha de suceder. Estos labradores malvados, no solo que no iban a dar fruto, no iban a entregar lo que el dueño de la viña estaba esperando, porque al fin y al cabo el dueño de la viña podía exigir fruto de su viña. No solo que no le dieron lo que esperaba, que es el fruto,
lo que nosotros debemos dar a Dios, frutos dignos de arrepentimiento. Entonces Dios envía a los profetas, que son la figura de los servidores, los siervos del Señor, del dueño de la viña, y los matan, los golpean, los apedrean, lo que Cristo dice. Mataron a los que se les envió, a los profetas, a los que hablaban en nombre del Señor. Y cuando el Hijo de Dios viene, Él puede ver con sus propios ojos, hermano, lo que ha venido pasando por más de 2000 años. El pueblo no ha cambiado. El pueblo sigue siendo igual. Por eso es que me llama la atención lo que dice aquí. Tú que matas y apedreas. No dice tú que matabas, sino matas. O sea, lo sigues haciendo. No has cambiado en lo más mínimo. Sigues caminando de la misma manera. Sigues pensando de la misma manera. Y es esto lo que confronta mi corazón, hermano. Y es esto lo que viene hoy a confrontar nuestras vidas. Que por mucho tiempo se nos ha venido hablando, se nos ha venido explicando la palabra de Dios. Y muchas veces cerramos el corazón. ¿Cuánto tiempo Dios te ha venido hablando acerca de esas cosas que Dios espera que dejes ya? Que no solo te traen sufrimiento a ti, sino traen sufrimiento a tu familia, a tu casa, a tus hijos, a los que te rodean. ¿Cuánto tiempo más Dios tendrá que seguir hablando? ¿Y cuántos ministros más Dios tendrá que seguir enviando a nuestras vidas para que te doblegues a su voluntad? Ahora, tú me podrás decir, pero yo nunca he matado a ningún profeta, nunca he matado a ningún ministro, ni los he apedreado tampoco. Pero fíjate lo que te voy a decir. Siempre que tú escuchas la palabra de Dios y cierras tus oídos, tú estás tomando la misma actitud que el pueblo de Israel. Porque ese es el problema, cerrar los oídos, hacer de oídos sordos a la palabra de Dios, como que no es contigo. Y déjame decirte una cosa, hermano, contigo es que Dios está hablando, contigo es que Dios hoy está hablando. No es con la persona que está a tu lado, es contigo. Es contigo que el Señor quiere hablar. Es contigo que el Señor está tratando. ¿Cuánto tiempo más se te tiene que predicar para que obedezcas la palabra de Dios? Por favor, hermano, ¿cuánto tiempo más? El cristianismo de hoy en día cada vez se hunde más en la locura, pero no en la locura del evangelio, como decía el apóstol Pablo, sino en la locura de la lujuria y del pecado. El desorden. Han dado la espalda a Dios y han ido tras sus deseos pecaminosos y piensan que están agradando a Dios. De la misma manera, los fariseos, los saduceos, los escribas en el tiempo de Cristo pensaban que estaban cerca de Dios. ¿Cómo voy a estar cerca de Dios y a la misma vez desobedecer sus mandamientos? ¿Cómo voy a estar cerca de Dios y a la misma vez cerrar mis oídos? No nos gusta que nos digan lo que hacemos mal. Es verdad, no nos gusta que nos digan lo que está mal. Pero es necesario. Es necesario, así que no cierres tus oídos. Escucha lo que el Señor quiere. ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para rendirte delante de Él y hacer su voluntad? Esposo, esposa, hijos, iglesia de Cristo. ¿Cuánto tiempo más? Lo segundo que quiero que note se encuentra allí mismo en el verso 37. Y mire lo que dice el Señor. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y quiero que subraye ahí la palabra que dice, ¿cuántas veces quise? Esto me encanta, hermano, porque no fue una vez nada más las que el Señor quiso proteger a su pueblo. Hay una pregunta aquí que me nace, hermano, y es, ¿cuántas veces Jerusalén fue destruida? ¿Cuántas veces el pueblo del Señor fue destruido? Pues para que usted sepa, déjeme decirle una cosa.
Jerusalén ha sido, según la historia, 12 veces destruida, 20 veces sitiada y 50 veces capturada. Y cada una de esas veces el Todopoderoso les decía: pueblo mío, arrepiéntete, vuélvete a mí de todo corazón, yo te voy a proteger. Mire, una de las cosas que están en la voluntad de Dios es que nos vaya bien. La voluntad de Dios es que te vaya bien. Pensamientos de bien tengo para ti, dice el Señor, y no de mal. Una de las cosas que están en la voluntad de Dios es que nos vaya bien. Que no vivamos amargados, que no vivamos frustrados. Eso no está en la voluntad de Dios. Pero lamentablemente muchas veces tenemos que llorar, hermano, y tenemos que sufrir la consecuencia de nuestras mismas decisiones. La voluntad de Dios era, hermano, que su pueblo sea un pueblo victorioso, que conquiste, que nunca sea destruido, peor conquistado, hermano. El Señor peleaba por su pueblo, pero fue la dureza del corazón de ellos lo que les llevó a eso. Vinieron los asirios, los babilónicos, hermano, y cada uno, después los romanos. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Un pueblo malvado conquistando a un pueblo rebelde. Un pueblo malvado conquistando a un pueblo rebelde. Porque aún el pueblo malvado, cuando el Señor trató, por ejemplo, la vida de Nabucodonosor, cuando Dios lo humilló, lo hizo, hermano, comer hierba como animal, hermano, 7 años de trato duro, y Nabucodonosor alzó los ojos al cielo y se arrepintió y alabó y bendijo el nombre del Eterno, el Todopoderoso, el Dios de Daniel, decía él. Aún Nabucodonosor, después del trato de Dios, estuvo dispuesto a arrepentirse. Pero Israel no. Era poco lo que le duraba. Se arrepentía por momentos nada más y volvía con más fuerza a los ídolos paganos, a las injusticias. Y fíjese, el Salmo 106, el salmista David lo describe. El salmista David hace un resumen de todo el capítulo, hermano, 106, habla de eso. De cuántas veces el pueblo se rebeló contra Dios y cómo Dios los perdonaba cuando ellos se arrepentían, pero volvían a lo mismo y a lo mismo. Y con más fuerza. Y así pasaron por mucho tiempo. Así pasaron por muchos años. Pero yo, hermano, subrayé el verso 43 al 48, Salmo 106, del 43 al 48. Y mire lo que dice. Muchas veces Dios libró a su pueblo, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, Él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos. Y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos. Sálvanos, oh Jehová, nuestro Dios, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Esa era la conducta del pueblo. Y el salmista David, el rey David, lo reconoció que el pueblo de Dios no se volvía de todo corazón a Dios. Era momentáneo nada más. La voluntad de Dios, hermano, es que te vaya bien. Es que no vivas en amargura, que no vivas en rencores, que seas bendecido tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, hermano, y que seas de bendición y puedas ver a tu descendencia servir al Señor. Esa es la voluntad de Dios. Como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y sus hojas jamás caen, no serán avergonzados los que confían en Él. Esa es la voluntad de Dios. Todo lo contrario a esto, hermano, se da solo porque no nos cubrimos bajo sus alas, como dice el Salmo 91.
bajo las alas del Omnipotente. Cuando decides obedecer su palabra, aunque te cueste, aunque nos cuesta. ¿A quién no le ha costado, hermano? A Abraham le costó, a Moisés le costó, a todos los siervos de Dios le costó. Y es que en eso está la recompensa, hermano. Sin esfuerzo no hay recompensa. Los galardones de Cristo. Pero cuando decides obedecer la palabra, entonces te estás cobijando bajo sus alas. ¿Quién podrá hacerte daño, hermano? ¿Quién podrá hacerte daño? Ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Aquellos que están bajo las alas del Señor, del Omnipotente. Fueron muchas veces las que Dios quiso juntar a su pueblo. ¿Cuántas veces fue conquistado Jerusalén? ¿Cuánto sufrimiento ocasionó su rebeldía? Pero déjame decirte, hermano, nosotros ahora, ¿acaso no sufrimos las consecuencias de nuestros actos y de nuestra rebeldía aún conociendo la palabra de Dios, hermano? Dios dice, no unáis en yugo desigual. ¿Y acaso obedecemos? ¿Acaso hacemos caso a la palabra? ¿Somos más fuertes que Dios, acaso? ¿Somos más sabios que Él? ¿Acaso contenderá para siempre su espíritu con nosotros, hermano? Dios dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces sabremos que sufriremos la consecuencia de nuestros actos, pero que esa no era la voluntad de Dios. Sencillamente no quisimos cobijarnos bajo sus alas. Buscad la paz y la santidad con todos, dice el Señor. Obedece la palabra. Si tienes que reconciliarte, reconcíliate. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Si tienes que olvidar, olvida. Si tienes que sacar de tu corazón el resentimiento, sácalo. La cuestión es que te cobijes bajo sus alas, para que puedas disfrutar de su protección. Entonces hay cristianos que están bajo las alas y hay cristianos que no. Y finalmente aquí viene lo más impactante, hermano, lo más fuerte. Por eso yo le decía que a mi punto de vista, hermano, esta es la palabra más fuerte que Dios le pudo haber dado a su pueblo. Y se encuentra en el verso 38 y 39. Y fíjese muy bien lo que el Señor le dice a su pueblo. Ya que ha venido hablando el Señor, ha venido tratando con su pueblo no ha cambiado, su pueblo sigue siendo igual. No se han cobijado bajo sus alas, sino que han vivido como han querido y han pagado las consecuencias de sus propias decisiones. En el verso 38, mire lo que dice el Señor. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mire, hermano, lo que Dios le está diciendo a su pueblo. Se vuelve a repetir algo que pasó, hermano, cuando estuvo el profeta Ezequiel, cuando la presencia de Dios abandonó el templo y se fue. Le está diciendo lo mismo, he aquí vuestra casa es dejada desierta. O sea, lo que el Señor está diciendo es, me voy, mi presencia se va de allí. Y hermano, déjame decirte una cosa, es el Señor el que le da sentido al lugar donde estamos. Es el Señor el que le da sentido a todo. ¿Qué sentido tiene el templo si el Señor no está allí, hermano? ¿Qué sentido tiene la casa? ¿Qué sentido tiene la iglesia? ¿Qué sentido tiene todo? Si el Señor no está allí, hermano, no tiene ningún sentido. El Señor es el que hace que lo insignificante, hermano, tome sentido. Fíjese, ese pesebre donde el Señor nació, hermano, se volvió importante porque ahí nació el Señor. Belén, una de las ciudades más pequeñas, se volvió importante porque de allí vino el Señor. Israel, hermano, se hizo importante porque allí nació el Señor.
Al igual que tu vida y mi vida, hermano, toman sentido solo porque el Señor está con nosotros. Pero ¿qué si el corazón permanece duro delante de su presencia? Pues el Señor dice, todo tiene un límite. ¿Cuánto tiempo se le vino hablando al pueblo? Desde Abraham hasta Cristo, más de 2000 años. De Cristo hacia nosotros, de la misma manera, más de 2000 años. 4000 años, hermano, de que empezó el Señor. Pues todo tiene un límite, dice el Señor. Todo tiene un límite. Y es que no se podía hacer más. Ya no se puede hacer más. El Señor envió a sus siervos, después envió a su Hijo. ¿A quién más puede enviar? ¿Habrá alguien mayor al Señor para que pueda venir, hermano, a pagar el sacrificio por nosotros? Ya no hay más. O sea, ya no hay más sacrificio que se pueda hacer. Eso es lo que dice la carta a los Hebreos. Ya no hay más que se pueda hacer. Ya se hizo todo lo que se tenía que hacer. Ya no hay más. Por eso, hermano, el que no está en Cristo, el que ha decidido vivir a su manera, aún conociendo la palabra de Dios, ya no hay más que se pueda hacer. Porque ya se hizo todo lo que se podía hacer. El Señor ha hecho todo lo que podía hacer por nosotros. Si no aprovechamos esta oportunidad, no hay más oportunidades. Por eso el día es hoy, hermano. Hoy. Vuélvase al Señor de todo corazón. Porque ahí viene la última declaración que el Señor les dice: de ningún modo me volverán a ver. No me van a ver. Ya no va a haber más manifestaciones del Hijo de Dios. Ya no más. Para Israel ya no más. No me vuelven a ver más. Hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y eso sabemos por las profecías en el libro de Daniel capítulo 12, en Apocalipsis 16 del 12 al 14, en Apocalipsis 1:7. Sabemos que va a ser en tiempos de gran tribulación. Pero ahí, en la guerra del Armagedón, cuando Cristo venga con millares y millares de ángeles a salvar a su pueblo de las garras del anticristo, ahí es cuando ellos van a alzar sus ojos al cielo y van a bendecir el nombre del Señor y van a decir: bendito el que viene a salvarnos, bendito el que viene a librarnos. Se arrepentirán de que desecharon al Hijo de Dios. De la misma manera, Iglesia de Cristo, ¿qué más se puede hacer por nosotros? ¿Qué más se puede hacer por ti que no se haya hecho ya? El Hijo de Dios fue entregado por nuestros pecados. Así que es tiempo, hermano, de prestar oído a la palabra de Dios y de empezar a dar el fruto que Dios desea de nosotros. Es tiempo de cobijarnos bajo sus alas, obedeciendo su palabra y caminando agradables delante de Él. Es tiempo de vivir para agradarle. Es tiempo de decir: Señor, yo no sé. Enséñame tú. Guíame tú. Gobiérname tú, Santo Espíritu de Dios. Dios de tal manera me amó que a su Hijo envió, siendo yo pecador, grande precio Él pagó. Amén. Y no se avergüenza de llamarme hermano, no se avergüenza. Me lavaste con tu sangre y no se avergüenza de llamarme suyo y delante del Padre Él es mi abogado. Muéstrame tu rostro, quiero conocer
conocer al Dios que ha perdonado mi ayer. Déjame adorarte, hoy besar tus pies, Jesús. Déjame seguirte a donde vayas. Yo quiero estar, Jesús. Dios de tal manera me amó que a su Hijo envió, siendo yo como soy, grande precio el pago y no se avergüenza de llamarme hermano, no se avergüenza. Me lavaste con tu sangre y no se avergüenza de llamarme suyo y delante del Padre, delante del Padre. Muéstrame tu rostro, quiero conocer a Dios que ha perdonado mi ayer. Déjame adorarte, hoy besar tus pies, Jesús. Déjame seguirte, déjame servirte. Tú que mi vida sanaste y una y otra vez has venido a levantarme con palabras que dan vida. Muéstrame tu rostro, quiero conocer al Dios que ha perdonado mi ayer. Déjame adorarte, hoy besar tus pies, Jesús. Déjame seguirte, déjame servirte. Felices los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean el vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compararé mi vida con tus mandamientos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. No te des por vencido conmigo. No te des por vencido conmigo. Jesús, Jesús, nombre sobre todo nombre, amado Salvador, mi alma
amas de tal manera, mi amor. Espero que este programa haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes visitar nuestra página web www.milpredicas.com www.milpredicas.com. Recuerda, siempre debes atesorar la palabra de Dios en tu corazón. Y bueno, espero que nos volvamos a ver muy pronto en otro programa. Su palabra es suficiente. Te envío un fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesucristo y que la paz del Señor esté en ti. Bendiciones.